Hola, ¿cómo están? Los saludos en el nombre bendito de Jesús. Hoy estoy aquí nuevamente porque, como ya les dije, el Señor me mueve a dar charlas de cosas, es decir, cosas para tratar que están ocurriendo en nuestro país, cosas graves. Esta charla la tenía prevista para hacerla con el apóstol de nuestra iglesia, Juan José Silva Brandón, pero lo que vi hoy en la televisión, aunque no solo en la televisión, porque es noticia en todos lados, en la prensa gráfica o en las radios, de la cantidad de crímenes y muertos de niños a través de una balacera o por hechos violentos que hicieron los jóvenes. Ahora, las causas principales de la violencia juvenil y el homicidio, una porción muy importante está vinculada a las disputas territoriales, que lo vean al Albín y otros más en el cerro, y de poder entre bandas criminales. Y ahora, los jóvenes, ¿qué lo mueven? La falta de oportunidades, la exclusión social, la diserción escolar y la precarización laboral afectan en forma directa a los adolescentes y jóvenes en determinados barrios. Muchos menores y jóvenes se ven arrastrados a participar de estructuras delictivas y o terminan expuestos como daño colateral en venganzas entre clanes de familia. En tiroteos se han matado a niños. Eso es imperdonable. Se observa una degradación en las formas cotidianas de solucionar diferencias interpersonales, facilitada por el fácil acceso a las armas de fuego. En este país se consiguen en forma muy fácil las armas. Los homicidios y la violencia armada en Uruguay se concentra en forma crítica entre jóvenes, mejor dicho, jóvenes de entre 18 y 38 años. Y en la periferia de Montevideo y Canelones, según los datos oficiales presentados por el Ministerio del Interior. Esto está sacado de internet. La franja juvenil crítica de 18 a 38 años es el grupo donde más alta en el primer semestre del 26, es la cima más alta, con 133 víctimas en este rango de edad, en los primeros 6 meses de este año. Los homicidios de niños y adolescentes promedian entre 15 y 22 años anuales a nivel nacional, registrándose una alta incidencia de muertes colaterales o derivadas de la violencia
intrafamiliar y disputas barriales. Estamos viéndolo, escuchándolo. Esto no es nuevo para nosotros. 9 de cada 10 víctimas o autores de delitos violentos en la vía pública son varones jóvenes. Periférica Noreste de Montevideo, Ceciaral 18. El área circulantes a la ruta 8 y 102 que abarca barrios como Villa García duplicó sus cifras de crímenes, convirtiéndoselo en uno de los focos rojos actuales. Oeste de la capital, estos barrios sí que sean Cerro y Ceciaral 16. Zonas como el Cerro, Casabó y Maroñas continúan registrando la mayor concentración de tiroteos y homicidios vinculados a economías ilegales. El eje metropolitano de Canelones es el departamento con el incremento porcentual más alto del país. Casi el 70% de los asesinatos se asocian de forma directa a deudas de territorio y el mercado de drogas. Qué flagelo que es eso. En Uruguay el uso de armas de fuego en hechos delictivos ha alcanzado niveles críticos, siendo el instrumento utilizado en el 74,9% de los homicidios cometidos. El país enfrenta una paradoja. Posee una de las tasas de posesión de armas civiles más altas de América Latina. Y somos un país pobre. Combinada con un dinámico y desencontrado mercado negro que abastece a las bandas criminales. Hay mucho tráfico de armas. Últimamente se están encontrando armas en cada allanamiento que se hace. Pistolas de 9 milímetros y revólveres. Las armas de puño o corte son las más frecuentes en los homicidios de los jóvenes debido a su fácil ocultamiento y transporte en la vía pública. Las pistolas semiautomáticas de marcas reconocidas como Glock son armas largas de calibre militar, aunque en menor proporción. En los enfrentamientos periféricos y allanamientos de banda de narcotráfico se constata la presencia de fusiles de asaltos, subfusiles y escopetas de caño recortada. Bueno, ¿qué medidas se han tomado en este país? Frente a la escalada de homicidios y el incremento de la violencia juvenil, el Estado uruguayo ha estructurado su respuesta en torno al Plan Nacional de Seguridad Pública. 10 años, 2025 al 2035. Presentado oficialmente por el Poder Ejecutivo. El Ministerio del Interior elaboró un proyecto de ley integral, aumento de penas por armas modificadas. Se fijan penas de 2 a 4 años de prisión para quienes alteren armas o proyectiles con el fin de incrementar su letalidad. El mínimo actual era de 3 meses. Se endurecieron las sanciones económicas y penales para quienes, mediante un decreto del Ejecutivo, se establece que tope estricto a la cantidad de las balas legales que un civil puede adquirir, buscando evitar que los excedentes terminen en manos de bandas delictivas, transiten armados en la vía pública sin
la debida justificación. Bueno, esta es la forma secular. ¿Qué medidas se tomaban según la Biblia contra la violencia? También hubo violencia, hubo crímenes, hubieron jóvenes. Las medidas se dividen principalmente entre el Antiguo Testamento, basado en la ley civil, la retribución y la justicia comunitaria, y el Nuevo Testamento, enfocado en la no violencia, la restauración y el amor al enemigo. La ley de Moisés introdujo límites estrictos para frenar las venganzas interminables. Había muchas muertes por venganza. Como la ley del talión, límite a la venganza, la famosa frase de ojo por ojo, diente por diente, en Éxodo 21-24, hoy suena muy violenta, pero en su época fue una medida de contención. Si alguien mataba a otra persona por accidente, la ley establecía 6 ciudades de refugios. Está en Números 35. El homicidio del voluntario podía huir para ser protegido de los familiares y las víctimas hasta que se realizara un juicio justo, evitando la justicia por mano propia. Aquí se necesitaría eso, porque vemos cómo reaccionan los familiares de víctimas y no tienen miedo de enfrentar a la policía. También ellos eran ya de mano dura. Pena de muerte para los homicidios intencionales. El asesinato premeditado se castigaba con la muerte del ejecutor. Génesis 9:6. Para condenar a alguien en un acto violento o criminal, se requería el testimonio idóneo de 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19:15. No se permitían condenas basadas en rumores o en acusaciones de una sola persona. Se tenía mucho cuidado en esas cosas. Hoy en día creo que eso no es muy común. En el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret transformó radicalmente el enfoque legalista por uno de prevención espiritual y reconciliación social, atacando la raíz de la violencia, el corazón humano. No resistir al mal y poner la otra mejilla. Esto fue en el Sermón del Monte, Mateo 5:39. Frente al odio fraccionado o a las disputas entre grupos, la directiva bíblica fue: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Mateo 5:44. Para desactivar la hostilidad. Jesús era benévolo. No sé si serviría en esta época, ¿no? En el arresto de Jesús, cuando uno de sus discípulos le cortó la oreja de un atacante con una espada, la orden fue: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. ¿Qué tipo existía
época de Jesús, violencia política y de ocupación militar, el Imperio Romano ejercía el control opresivo mediante legiones armadas. Perdón. Violencia económica e institucional. Existía una severa recaudación de impuestos, tributos a Roma y al templo, respaldada por la fuerza física. Grupos extremistas judíos, como los sicarios, han sentido hablar de los sicarios acá, ¿no? Y los celotes utilizaban tácticas de guerrilla, asesinaban con dagas ocultas a autoridades romanas y a los ciudadanos, a los ciudadanos judíos considerados colaboracionistas en lugares públicos concurridos. Bueno, pero también me preocupó que acá no estamos hablando de jóvenes, pero también en la época de Jesús Nazaret existieron jóvenes violentos. En la época de Jesús de Nazaret hubo mucha violencia política y bandidaje. Los jóvenes formaban parte activa de los grupos armados, como los celotes y los sicarios que luchaban contra el imperio de Roma y contra los líderes locales que colaboraban con Roma. Las fuentes históricamente de Flavio Josefo detallan que los grupos guerrilleros ejecutaban reclutaban a personas de gran fuerza física y valor, un perfil propio de la juventud de entonces. Los celotes o las celotas fueron un movimiento político nacionalista fundado por Judas el Galileo. Fueron la fracción más violenta del judaísmo de su época, enfrentándose frecuentemente a otras fracciones como los fariseos o saduceos. Su objetivo era una Judea independiente del Imperio Romano mediante la lucha armada, tal y como sucedió en la Primera Guerra Judeo-Romana del 66 al 73, durante la cual controlaron a Jerusalén. Bueno, esto de guerrilla armada lo hemos vivido nosotros también. Ya ha habido muchos jóvenes que fueron muertos. Ahora, ¿cómo se logró controlar a los jóvenes delincuentes? El empeño romano y las autoridades locales de Judea lograron controlar la violencia de los jóvenes extremistas mediante represión militar brutal, ejecuciones políticas sistemáticas y la destrucción de sus bases de operaciones. Esto sería una solución, pero no es para nuestra época. No tendríamos un respaldo judicial o un respaldo de Dios y de Jesús. Pero creo que sí, se debe recrudecer la justicia sobre los jóvenes que asesinan o participan de muertes que ellos no querían, ya sea poniéndolos en un lugar de alta seguridad
donde estén restringidas sus funciones hasta su adaptación y su recuperación mental. Porque dice que los gobernadores romanos de Judea como Poncio Pilato tenían poder absoluto para aplicar la pena capital de forma inmediata. Los jóvenes capturados en actos de bandidaje o insurgencia no tenían derecho a largos procesos legales. Juicio abreviado en este momento. Eran juzgados y ejecutados rápidamente para evitar motines. Se ejecutaba, eso es ocultando, yo no pretendo de que se haga nada de eso en este país, se ejecutaba a los jóvenes en caminos principales y colinas concurridas para infundir terror psicológico en la población y disuadir a otros a unirse a las revueltas. Bueno, hemos visto las medidas que se han tomado actualmente para combatir este tipo de delitos y este tipo de muertes. Pero aún falta. Pero, ¿qué nos queda por hacer a nosotros? Lo único que nos queda por hacer es orar y buscar a Dios. Por eso, como siempre, hoy quiero hacer una oración y, como siempre les digo, aquellos que quieran hacer su oración o que quieran o no sepan orar, me sigan en la oración. Los que quieren que repitan, siempre les digo que tenemos libre albedrío. En el nombre bendito de Jesús. Padre, hoy venimos a tu presencia, a humillarnos frente a ti para que abras tus oídos y tus ojos desde los cielos y sanes esta tierra que tanto te necesita, porque no es solamente el Uruguay. Pero lo que estamos viviendo en este país, que por ser el país más chico, lo están viviendo otros países desarrollados. Pero te pido, Señor, que sanes esta tierra, que se termine la violencia y la venganza y los vicios y grupos armados en Uruguay. Que no sea noticia muertes de jóvenes o niños, pero sí que sean noticias de que estamos desarrollándonos, que estamos creciendo y sobre todo creciendo el Evangelio en Uruguay. Te pido que levantes siervos
siervos verdaderos, que los elijas tú, Padre, y nos envíes a donde quieres que llevemos tu palabra, Padre. Yo te doy gracias porque me has permitido usar un medio, en el nombre de Jesús, que yo no tenía en mis principios de evangelista para poderme comunicar. Gracias, Padre. Te bendigo en el nombre bendito de Jesús. Y te pido por cada uno de los que hemos participado y van a participar de este video, como siempre, protegiéndolos, ayudándoles a prosperar y mostrándoles el camino a seguir. Yo te doy gracias, Padre, porque tú nos vas a ayudar a mí a conseguir almas para Cristo y a los que están viendo a conseguir o a convertirse en evangelistas, pescadores de almas, en el nombre bendito de Jesús. Te doy gracias una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.